Así que no hay documento más antiguo que el que ha declarado UNESCO respecto a la origen del pisco. Así que nuestras autoridades nacionales lo que tienen que hacer es tomar esa documentación y sustentarla suficientemente para que ante las instancias correspondientes no quede duda alguna de que evidentemente el origen del pisco está en el Perú. Con Ricardo Moró, ex jefe del Archivo General de la Nación, para hablar sobre este nuevo escenario de disputa de la denominación de origen de nuestra bebida bandera a nivel mundial, como es el pisco. Señor Moró, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por la oportunidad, y también decirte que has hecho un resumen magnífico de la situación que me gustaría precisar cuando tú me lo permitas. Por favor, amplíelo mucho más para conocer esta disputa que existe sobre la denominación de origen del pisco. Bueno, en realidad estamos hablando de un tema muy específico y tiene que ver con la validez, la autenticidad y la partida, digamos, y la evidencia documentada del origen del pisco en 1587. Lo que ha quedado demostrado y lo que parece que no se han dado cuenta nuestros vecinos del sur es que lo que se ha declarado es un conjunto de documentos y no un documento como de manera un poco extraña precisan tanto en la Ministerio de Cultura como en la Cancillería, porque también hay que decir que la Cancillería de Chile ayer ha emitido un comunicado. Entonces, estos 4 documentos que se denominan Conjunto Documental Orígenes del Pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII, lo que hacen es evidenciar y demostrar documentadamente el origen del pisco en la ciudad de Ica en 1500. Además, no solamente el origen del pisco, sino también de la comercialización y el envío del pisco a través del puerto de Pisco hacia los puertos del Callao, hacia inclusive el entonces puerto de Arica para enviar a las minas de Potosí. Así que digamos que puntualmente no hay nada en discusión. Lo que UNESCO hace es validar el peso histórico de la documentación, y justamente es por eso que estos 2 expertos, los cuales ninguno es peruano y uno es chileno inclusive, sí que reconocen la validez y el peso histórico de este conjunto documental para poder validar el origen del pisco en el Perú. Y señor Moró, ¿qué significa esta validación de documentos para intereses peruanos? ¿Qué es lo que significa frente al tema pisco? Bueno, aun cuando el tema de la denominación de origen entre Perú y Chile sigue su trámite y su disputa a nivel gobierno, este sustento documental, así como en un juicio se aportan documentos para probar los hechos, esto es un hecho fundamental porque estos documentos hablan por el Perú, hablan y defienden la posición del Perú respecto a la validez y la originalidad del producto de bandera de nuestro país, que es el pisco. Así que no hay documento más antiguo que el que ha declarado UNESCO respecto a la origen del pisco. Así que nuestras autoridades nacionales lo que tienen que hacer es tomar esa documentación y sustentarla suficientemente para que ante las instancias correspondientes no quede duda alguna de que evidentemente el origen del pisco está en el Perú. Entendemos que lo que se quiere justamente es determinar que el origen del pisco está en el Perú. Sin embargo, tras la validación de esos documentos, ¿algo más se va a conseguir para esa finalidad? Sí, lo que se tiene que hacer, y estaba en camino, y digo lamentablemente estaba en camino, te comento que el 30 y el 31 de agosto de este año se llevó a cabo el Seminario Internacional sobre el Pisco. Ahí los productores de pisco de las 5 regiones entregaron al Ministerio de Cultura un expediente para que se desarrolle el trabajo de reconocimiento como patrimonio cultural de la nación de la forma artesanal de hacer el pisco, y luego reconocer a las bodegas y a las viñas pisqueras como patrimonio de la nación. Ese tema, lamentablemente, hace casi 4 meses no se ha movido en el Ministerio de Cultura, y esta es una magnífica oportunidad para acelerar el tema, porque tú bien dijiste que Chile le ha metido el acelerador a la declaratoria de patrimonio paisajístico al valle de Pisco Elqui, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido, si bien es cierto, este es un gran logro para el Perú, sí que tenemos que seguir trabajando, articulando, y eso lamentablemente en este momento está parado en el Ministerio de Cultura. Seguramente
este movimiento que ha habido seguramente yo esperaría que se retome, así como es el deseo no solamente el mío, sino de los productores y de otros actores interesados en defender nuestra cultura líquida. Claro, porque Chile, en el sentido que usted menciona, pretende justamente hacer una respuesta al Perú ante la UNESCO, ante esa petición de que se le caiga el patrimonio paisajístico a ese valle de producción de destilado de uva que tienen allí, y calificándola como que aquí, en la convivencia, en los usos, las costumbres, aquí está el verdadero origen de cómo se produce el pisco. Y por lo tanto, esto nos pertenece a nosotros. Sí, una pequeña precisión, decirte que la denominación de origen de Chile data de los años 30, del siglo XX recién. Y según ellos, su documento más antiguo es del siglo XVIII. O sea, imagínate, son casi 3 siglos de diferencia de entre 1587 hasta el documento que ellos dicen que es el más antiguo sobre el pisco. Así que realmente desde el punto de vista histórico, Pedro, o sea, realmente no hay nada que discutir. El tema es indiscutible. ¿Cuál es la relevancia histórica de ese tema, señor Morio? Bueno, es fundamental porque tienes que tener en cuenta que el pisco es parte de la cultura viva de todos los peruanos. El pisco, la usanza, la forma en que se hace, cómo trasciende de generación en generación, es parte de la identidad de todos los peruanos. No solamente de las 5 regiones pisqueras, sino de todos los peruanos. Y su reconocimiento ante UNESCO realmente es un mérito importantísimo del equipo de investigadores que inició y que desarrolló esta postulación. Así que este reconocimiento no solamente es para los pisqueros, sino para todos los peruanos, que así como en el tema del pisco, con las danzas, la comida, la gastronomía, tiene que ver con nuestra cultura y nuestra identidad cultural. Y esta validación de los documentos históricos que ha presentado el Perú ante la UNESCO termina siendo fundamental para que Europa le otorgue la denominación de origen de forma exclusiva a nuestro país, porque allí, por ejemplo, el destilado chileno también es considerado como pisco. Les permiten ese acceso, lo mismo que en Estados Unidos. Sí, es verdad, es cierto, pero como te comentaba, este insumo histórico, este reconocimiento histórico, va a servir para afianzar la posición del Perú respecto a las discusiones que se vienen llevando a cabo en organismos internacionales y en otros países, porque claro, documentadamente ahora el tema es, digamos, indiscutible y es un sustento fundamental. Como te decía, en un juicio los documentos son los que hablan, y en este caso los documentos hablan en favor de la cultura y la identidad peruana. Claro, y yo insisto con esto, ¿cuánto podría influir? Porque ahí justamente va el sustento de Chile diciendo, bueno, más de 50 países nos reconocen como autores, dueños, el lugar de origen del pisco. Entre ellos se menciona justamente Europa, Estados Unidos y también está México, que reconoce en la procedencia del pisco tanto de Perú como de Chile. En esa situación donde dice el ministro chileno, el pisco es de Chile y Perú, o sea, él también se suma a eso porque sabe que por sí solo la exclusividad no la va a tener jamás, no la va a tener jamás. Entonces dice, bueno, es de Chile y Perú. Entonces, Europa podría inclinarse ante esta validación de documentos que ha presentado el Perú, históricos, que corroboran una vez más como otros tantos documentos que el pisco se originó en territorio nacional peruano. ¿Podría inclinar la balanza a que la exclusividad de la denominación de origen sea netamente peruana? Totalmente, Pedro. Yo creo que, para hablar en términos futbolísticos, lo que hemos hecho, hemos metido un centro, ¿no? Y solamente falta que las autoridades de nuestro país metan el gol. Entonces, eso es lo que quedaría por hacer, y trabajar de manera conjunta, trabajar de manera articulada, todos los sectores, la sociedad civil, justamente para que, por ejemplo, nuestros exportadores, ¿no? También se sientan acompañados, ¿no? Del gobierno peruano, para que justamente esta posición que se ha trabajado con mucho esfuerzo sea reconocida por todo el mundo. ¿Qué otro registro histórico ha presentado el país para que demuestre que el pisco se originó en el territorio nacional? Mira, son 4 documentos, el más antiguo es de 1587, pero también hay uno muy importante, de 1589, que habla ya de el envío del pisco a través del puerto de Magdalena de Pisco hacia los puertos del Callao, hacia el puerto de Arica. Hay un documento muy importante que es el testamento de Manuel de Azante de 1605, que ahí nos habla por primera vez de la caldera para hacer aguardiente de uva. O sea, está documentado en 1605 las herramientas que se utilizaban para destilar ya el pisco en nuestro territorio. Y el otro documento importantísimo también es ya conocido, testamento de Pedro Manuel el Griego de 1613. Una pregunta final, señor Morio. Sí. ¿Desde qué año se comienza a catalogar el destilado de uva como pisco?
hay documentos ya hacia el siglo XVIII en que se habla de aguardiente de pisco, o sea, haciendo uso a la referencia geográfica, ¿no? Y el uso en el camino, ¿no es cierto?, se va conociendo a nivel mundial como el aguardiente de pisco, y ahí va transformándose a lo que hoy día denominamos pisco. Pisco, nuestra bebida bandera. Gracias por la Así comunicación telefónica. Estaremos al pendiente con lo que pasa en esta nueva batalla legal por defender nuestra cultura. Muchísimas gracias.